Los arreglos son muy parecidos a las listas. Los arreglos son una secuencia de elementos. La diferencia radica en que las listas son mucho más flexibles que los arreglos, aunque no por esto los arreglos dejan de ser útiles. Veamos. Recordemos cómo utilizábamos una lista. Una lista de enteros, vamos a decir una lista de números. Pues simplemente yo le iba agregando elementos cuantos yo quisiera. Hasta ahí todo bien. Yo he creado una lista. Vamos a ver qué yo hice. Yo instancié una lista. Y luego yo le fui pasando elementos. Hasta ahora todo muy sencillo. El arreglo es similar, pero no tan flexible como hemos dicho. No tan libre. Yo simplemente inicialicé la lista y le empecé a pasar elementos. Yo no le dije a la lista cuántos elementos yo le iba a pasar. Yo puedo hacer así y venir y pasarle otro elemento y no hay ningún problema. Con los arreglos esto no es así. Los arreglos te piden que tú, desde que los inicializas, digas cuántos elementos le vas a pasar. Vamos a hacer un arreglo de números. Para realizar un arreglo de números colocamos el tipo, en este caso un entero, colocamos corchetes, el nombre del arreglo, yo voy a poner simplemente arreglo de números, igual, new, int, y aquí yo paso el número del elemento, el número de elementos que va a tener el arreglo. Ya aquí yo dije y he condenado a este arreglo a que solamente va a tener 3 elementos. Para insertar, dicho de alguna manera, elementos en el arreglo, pues yo pongo el nombre de la variable, abro corchete, pongo el número aquí y el valor. Este número es simplemente el índice del elemento que yo quiero asignar. Este es el primer elemento del arreglo, el cual va a ser un 5. El segundo elemento del arreglo, que es de índice 1, puede ser un menos 50, puede ser el número que yo quiera siempre y cuando sea un número entero. Y ya no puedo hacer más nada. Si yo intento hacer esto, a primera vista pareciera que no hay ningún problema. Pero si yo ejecuto el programa y vamos a hacerlo un poquito lento, vamos a presionar F10, F10 y F10 y vemos que tenemos un error. Tenemos este error que es bastante común, que básicamente nos indica que nos pasamos de los límites del índice del arreglo. Nos pasamos de los límites del arreglo. Esto es porque definimos un arreglo de 3 elementos, pero quisimos asignarle un cuarto valor al arreglo. Y esto es imposible, porque lo hemos definido como un arreglo de 3 elementos. Esta es una manera de utilizar los arreglos, de inicializarlos y de asignarles sus valores. Hay una manera un poquito más flexible de inicializar un arreglo, que es utilizando la notación rápida o la inicialización rápida. Por ejemplo, arreglo de números 2, vamos a hacer una nueva variable, new int, nuevo arreglo. Vamos a mejor hacer un arreglo de strings para que no parezca que solamente podemos hacer arreglo de enteros. String aquí y string allá. No le vamos a poner el número aquí de elementos del arreglo, sino que vamos a abrir y cerrar llaves. Vamos a colocar el punto y coma aquí. Y podemos pasar cuantos valores yo quiera, siempre y cuando, claro está, sean strings. Ahora, el C# lo que hace es que infiere a partir del número de elementos que yo le he pasado el tamaño del arreglo. Tenemos que hemos pasado 1, 2, 3, 4, 5. Entonces este va a ser un arreglo de 5 elementos. ¿Cómo podemos comprobar eso? Bueno, vamos a este arreglo de string, editarle el tercer elemento. No, mejor el cuarto elemento. Y vamos a poner Python. Entonces veremos que hemos editado el cuarto elemento del arreglo. Realmente editamos este que está aquí, pero no importa. Y si yo vengo y digo que quiero editar el elemento de índice 5 y yo quiero ponerle Magento, vamos a ver qué pasa. Venimos aquí, presionamos F5, F10 luego y vemos que aquí nos dice que tenemos un arreglo de 5 elementos, un arreglo de string de 5 elementos. Y vemos aquí adentro los 5 elementos que hemos definido aquí.
Luego de esta línea vemos que hemos redefinido el elemento de índice 4, que era el que antes era problema y ahora es Python. Vemos que tenemos 0, 1, 2, 3, 4 hasta el índice 4. Aquí hemos dicho que el elemento de índice 5 va a ser magento, pero, disculpen, pero si presiono F10 vemos que tenemos el mismo error, porque una vez que hicimos esto, hemos definido el arreglo como un arreglo de 5 elementos y el elemento de índice 5 sería el sexto elemento, lo cual está fuera de los límites del arreglo y por ende tenemos el error que acabamos de ver en pantalla. Los arreglos son muy importantes. Son una estructura bastante más primitiva o básica que las listas. Son por tanto mucho más ligeras y en cierto sentido de mejor performance o, dicho de otra manera, más rápidas y ocupan menos memoria. Por eso son muy útiles y los vamos a utilizar bastante. A lo mejor no tanto en este curso, pero en cursos de JavaScript, en cursos de Angular, en cursos de Web API vamos a utilizar arreglos porque son una manera de comunicación bastante ligera y eso hace que sean bastante rápidos y por tanto menos costosos. Las listas tienen la ventaja de que son fáciles de usar. Yo puedo definir una lista de cuantos elementos yo quiera y puedo meter y sacar elementos sin problema. Una vez yo inicialicé un arreglo con 3 elementos, ese arreglo tiene 3 elementos porque tiene 3 elementos y de ahí no va a pasar. Se puede hacer una redimensión del arreglo, pero ese es un problema y es un poquito trabajoso tener que ponerse a hacer eso. La lista es mejor en ese sentido. Por eso, el consejo principal es usa las listas cuando necesites flexibilidad, pero si quieres realizar comunicación entre servidores o necesitas algo muy rápido, muy ligero, te recomiendo utilizar arreglos. Si por casualidad lo necesitas, de verdad, podemos hacer la redimensión de este arreglo. Vamos a quitar esto. La redimensión de este arreglo utilizando el método resize. El método resize de la clase array. La clase array, por cierto, es una clase que nos permite, que nos da muchas utilidades de arreglos. La que yo estoy buscando se llama resize. Aquí le vamos a pasar enteros. Este es el tipo del arreglo que yo quiero utilizar. Realmente es string porque yo quiero hacer una redimensión de este arreglo, entonces yo voy a pasar aquí string. La cosa es que yo le voy a pasar entonces un arreglo de string. Si te fijas, aquí me sale string array. Si yo hubiese puesto int, solamente vamos a ver qué pasa. Vemos que ahora es un arreglo de enteros que tenemos que pasarle. Pero como yo quiero redimensionar un arreglo de strings, vamos a poner string aquí y vamos a pasarle ref y el arreglo de string. Ref es porque debemos pasarlo como referencia. Y aquí tenemos el nuevo tamaño que va a tener el arreglo. Este arreglo era de tamaño 5, entonces yo lo quiero de tamaño 6. Y vamos a ver si realmente nuestro problema ha sido solucionado. Vamos a presionar F5 y ya que estamos en esta línea, ya de por sí vemos que el arreglo es de 6 elementos. Pero vamos a presionar F10 y vemos que pasamos de ahí sin ningún problema. Podemos redimensionar un arreglo si queremos. Pero si realmente quieres flexibilidad, recuerda que la lista es tu amiga. Y si quieres velocidad y poco uso de memoria, los arreglos son tus amigos.